Lección 7 para martes 9 de mayo. Un Dios que está cercano. El Dios de la creación que formó el sol y la luna y las estrellas, cuyo impresionante poder creó este planeta y lo llenó de seres vivos, es también un Dios que está interesado en cada uno de nosotros. Él es el Dios que libró a su pueblo de la esclavitud en Egipto, que lo guió en su peregrinaje por el desierto, que hizo caer maná del cielo, que derrumbó los muros de Jericó y que derrotó a los enemigos de Israel. El mismo Dios que liberó su poder infinito para crear el universo, desata ese infinito poder para derrotar a las fuerzas del mal que libran una batalla constante por nuestra alma. Salmo 139, 15 al 18, habla de la cercanía de Dios hacia nosotros como seres humanos. Dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grandes es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de la cercanía de Dios? Los teólogos hablan de la trascendencia de Dios. Esta es la idea de que Dios existe por sobre toda la creación. Pero también hablan de la inmanencia de Dios. Esta es la idea de que Dios también, de alguna manera, está presente dentro de nuestro mundo y como muestra la historia bíblica, también interviene estrechamente y participa íntimamente en él. Aunque el Señor habita en la altura y en la santidad, también está con el contrito y humilde de espíritu. Isaías 57:15. Como Jesús mismo dijo, hablando de sus fieles seguidores, Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amaste a ellos, así como me amaste a mí. No puede haber algo más íntimo y más cercano que eso. Lo mejor sobre nuestro Dios es que su grandeza y su poder son tan vastos que traspasan el cosmos y llegan a cada una de nuestras vidas. Él promete volver a crearnos, moldearnos, transformarnos a semejanza de su imagen. Piensa por un momento en lo que esto significa. El Dios que creó miles de millones de galaxias y las sostiene es el mismo Dios en quien vivimos y nos movemos y existimos. Hechos 17:28. Y además obra en nuestro corazón para darnos un corazón nuevo, para limpiarnos del pecado y hacernos nuevas criaturas en Cristo. Pero mis queridos hermanos, Él no va a hacer nada de eso hasta que tú y yo hagamos la decisión de dirigir nuestra vida en un cambio hacia sus mandamientos. Hasta que pongamos el esfuerzo humano, entonces todo ese poder ilimitado del Creador va a venir a ayudarnos y se combina con nuestro esfuerzo humano. Entonces se va a ver un cambio de transformación de corazón, va a haber un carácter diferente y nos limpiará del pecado. Seremos entonces nuevas criaturas en Cristo. Qué pensamiento tan reconfortante es comprobar de nuestro Dios, un Dios con semejante poder, nos ama y nos cuida.
Pero acuérdense, hermanos, ese poder no es solamente para que entendamos que es un buen Dios y que nos perdona y nos acepta, pero es para que entendamos que podemos apropiarnos de ese poder, porque Él es de tal manera con nosotros, no para que sigamos en tal situación, sino que para que cambiemos y seamos diferentes criaturas. Y ese poder no se va a llevar a cabo en nuestras vidas hasta que pongamos de nuestra parte en el proceso de cambio. Y de eso se trata el Evangelio. Esas son las buenas nuevas, que no solamente Cristo vino y murió por nosotros, pero murió por nosotros para que no sigamos en el pecado, para que seamos transformados y para que podamos ser diferentes criaturas en Él a medida que nos apropiamos y le pedimos y aceptamos por fe y actuamos por fe en el ámbito de cambio hacia sus mandamientos. Entonces es cuando Cristo hace su milagro de transformación. ¿Cómo podemos aprender a obtener esperanza y consuelo al percibir la inmanencia de Dios? ¿O te asusta porque Dios conoce tus secretos más sombríos? Acuérdense que Él lo sabe todo y Él quiere que nosotros le revelemos a Él que sabemos que Él conoce de nuestras debilidades y secretos más íntimos, pero no se debe de quedar ahí el asunto. Tenemos que entonces decidir cambiar y no ser sujetos a hábitos que nos mantienen en la prisión del pecado, sino que ser cristianos libres y felices que tienen victoria sobre cualquier pecado. Del libro A fin de conocerle, página 265, dice: deshonramos a Dios cuando pensamos en Él únicamente como un juez que está listo para sentenciarnos y olvidándonos de que es un Padre amante. Toda la vida espiritual es moldeada por nuestros pensamientos acerca de Dios, y si mantenemos conceptos erróneos de su carácter, nuestras almas se dañarán. Deberíamos ver a Dios, a uno que ama a los hijos de los hombres y desea hacerles bien. En todas las Escrituras se presenta a Dios como alguien que habla tiernamente a los corazones de sus hijos descarriados. Ningún padre terrenal podría ser tan paciente como con los errores y faltas de sus hijos como es Dios con los que procura salvar. Acuérdense, Él es paciente y amante con tales personas y caracteres defectuosos simplemente porque quiere que cambien, simplemente porque les quiere dar la seguridad de que hay un Dios que entiende su situación, que los perdona, pero es un Dios también que los puede cambiar si ellos cooperan con Él. No es para que se quede la situación así, no es para que nos quedemos en tal condición derrotada. Él es paciente y amoroso para que cojamos ánimo y utilicemos esa compasión y poder para cambiar. Sigue la cita: nadie podrá, o más bien podría rogar más tiernamente al transgresor. Acuérdense que somos transgresores de su ley y por eso quiere que seamos obedientes a su ley. Entonces le pedimos perdón y no para quedarnos en esa situación de derrotados, sino para resucitar a nuevas criaturas, como Romanos capítulo 6 habla, a nueva vida, ya no transgresores de su ley. No amaremos a Dios y le mostraremos nuestro amor mediante una humilde obediencia. ¿A qué? A sus mandamientos. Tengamos cuidado con nuestros pensamientos, nuestras experiencias, nuestra actitud hacia Dios, porque todas sus promesas son en sí los suspiros de un amor indecible. Y del libro El Camino a Cristo, páginas 57 y 58, dice: es posible que una persona no sepa indicar el momento y lugar exactos de su conversión, o que no pueda tal vez señalar el encadenamiento de circunstancias que le llevaron a ese momento.
Y este es el caso, hermanos, del ladrón en la cruz. Él no llegó a Cristo solamente en ese momento de la crucifixión. Él ya había estado experimentando el proceso de la conversión por su vida entera. El Espíritu Santo estaba hablándole a su alma poco a poco. Y llegó al momento que finalmente se entregó a Jesús en el momento de la crucifixión. Dice otra vez la cita: es posible que una persona no sepa indicar el momento y lugar exactos de su conversión, o que no pueda tal vez señalar el encadenamiento de circunstancias que la llevaron a ese momento, pero esto no prueba que no haya y no se haya convertido. Cristo dijo a Nicodemo: el viento de donde quiera sopla y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. Como el viento es invisible y sin embargo se ven y se sienten claramente sus efectos, así también obra el Espíritu de Dios en el corazón humano. El poder regenerador que ningún ojo humano puede ver engendra una vida nueva en el alma, crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios. Aunque la obra del Espíritu es silenciosa e imperceptible, sus efectos son manifiestos. Cuando el corazón ha sido renovado por el Espíritu de Dios, el hecho se revela en la vida. O sea, cuando vemos que Dios está obrando a nuestro favor, entonces aceptamos su perdón, su misericordia y más que todo su poder para hacer los cambios en la cual nos dirigimos, humanamente hablando. Si bien no podemos hacer cosa alguna para cambiar nuestro corazón ni para ponernos en armonía con Dios, si bien no debemos confiar para nada en nosotros mismos ni en nuestras buenas obras, nuestra vida demostrará si la gracia de Dios mora en nosotros. Porque entonces se notará un cambio en el carácter, en las costumbres y ocupaciones. Y acuérdense que ese cambio de carácter no es un acto arbitrario de Dios sin que nosotros tengamos parte en el proceso. El consentimiento de cambiar, la acción, la voluntad, los pensamientos y las acciones de cambio vienen de nosotros. Pero Él entonces nos empodera para que se lleve a cabo el acto justo y la transformación de carácter. Sigue la cita: el contraste entre lo que eran antes y lo que son ahora será muy claro e inequívoco. El carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecuten, sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales en la vida diaria. Y es por eso, hermanos, que Dios nos puede juzgar por nuestro carácter, para decidir quién tiene carácter idóneo para la vida eterna. Porque nuestras obras revelan qué tipo de carácter formulamos en el proceso de la conversión, en el proceso de santificación, para hacernos idóneos para la eternidad. Ojalá que tengan buen día, bendecido en el Señor, al cooperar con Él en el proceso de transformación de carácter, acordándonos que el poder divino y el esfuerzo humano en combinación llega a ser algo omnipotente y transformador, listo para la vida eterna.